Hemos de empezar. Ana. Compañeros, últimas tomas, hemos de empezar, lo siento. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos el placer de recibir a don Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del Partido Popular a las elecciones europeas, a celebrar el 7 de junio, y tenemos la especial satisfacción de que haya aceptado introducir esta sesión el expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, don José María Aznar. La tribuna es suya. Muy distinguidas autoridades, señores organizadores del Foro Nueva Economía, señoras y señores, queridas amigas y amigos, muy buenos días a todos. Tengo la suerte de poder presentar hoy ante ustedes a un buen amigo. Un amigo que es, además, un buen político y un leal hombre de partido. Un amigo que, además de buen político y leal hombre de partido, es un hombre de palabra, una gran persona y un hombre leal a sus convicciones, a su partido y a su país. Tengo que decir que hoy, la verdad, los organizadores del Foro Nueva Economía me lo han puesto muy fácil, porque no abundan las personas que reúnan tan buenas cualidades como Jaime Mayor Oreja. Sus cualidades, además, son reconocidas por todos nosotros, por los que le apreciamos mucho y por los que, aunque no lo aprecien tanto, saben que Jaime es un valor seguro y saben que no solo pueden recurrir a él en los momentos fáciles, sino, sobre todo, que estará siempre disponible en los momentos difíciles. Se ha ganado ese aprecio con una trayectoria impecable, de trabajo bien hecho, de entrega y de generosidad al servicio de España. Cuando ha estado en su mano elegir entre la comodidad personal y el servicio a España, y soy testigo excepcional de ello, siempre ha puesto por delante, con la mayor generosidad, el interés general. Siempre ha relegado la opción que podía serle más cómoda. Porque Jaime Mayor era en 2001 el ministro del Interior con mayor respaldo popular que ha habido y empezaba a ver los frutos de una labor impecable. Y es que en España hay un antes y un después en la política antiterrorista. Antes de 1996, cuando Jaime se hizo cargo de la cartera de Interior, no era verosímil una derrota de los terroristas. Desde entonces lo fue. Antes de 1996, las víctimas del terrorismo no recibían la ayuda, el respeto, la dignidad
la justicia y la memoria honrada que merecían. Desde 1996, con Jaime Mayor de ministro del Interior, las víctimas comprobaron que otra política era posible. En 2001, Jaime Mayor hizo factible por primera vez en la historia de nuestra democracia intentar construir una alternativa democrática al nacionalismo en el País Vasco. Fue Jaime Mayor quien encendió la antorcha del constitucionalismo en el País Vasco. Fueron Jaime Mayor y Nicolás Redondo quienes plantaron cara al nacionalismo y pelearon por forjar, con determinación y valentía, una alternativa democrática y constitucionalista en su tierra. Hoy se abre paso en el País Vasco un nuevo proyecto de alternativa al nacionalismo. Pues bien, 8 años después, el objetivo de sustituir democráticamente al nacionalismo mediante el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista debe mucho a la energía y al liderazgo de Jaime Mayor y a su radical compromiso con la democracia y las libertades en el País Vasco. De la misma manera, ahora, cuando se vuelve a insistir en la derrota del terrorismo después de años en los que hablar de derrota era tabú, Jaime Mayor representa esa sólida referencia en la lucha contra los terroristas, desde la cual la sociedad española y el Estado de Derecho empezaron a escribir el final de esta barbarie. Jaime nunca tuvo dudas, ni en lo uno ni en lo otro, ni en la apuesta por la derrota de los terroristas, ni en plantear la necesidad de una alternativa sensata al nacionalismo excluyente. Su determinación y su claridad de ideas de entonces se confirman hoy y son, por lo tanto, una garantía de futuro. Si la generosidad no fuera anatema en nuestra clase política, todos se lo habrían agradecido a los dos, a Jaime Mayor y a Nicolás Redondo, cuando por fin ha sido posible la alternativa democrática al nacionalismo en el País Vasco. Estoy seguro de que si ese agradecimiento se hubiera producido, hecho impensable con los modos y maneras de hacer política a los que estamos acostumbrados, Jaime habría rechazado todo protagonismo. Y es que Jaime no es uno de esos políticos que se apuntan como propio cualquier éxito, sea quien sea. No es uno de esos que solo piensan en salir en la foto, en cualquier foto. No es uno de esos que sin asomo de pudor son capaces de esquinar sus principios para apuntarse a la última encuesta ganadora, sea esta la que sea, y sobre lo que sea, que da igual. Jaime no es uno de esos, porque Jaime es una persona decente, es un político responsable, es un servidor público honesto, es un hombre de palabra y además un compañero leal. Jaime es un político que defiende los principios y valores en los que cree, aunque no estén de moda. Es un hombre que defiende valores tan importantes y tan poco de moda en estos días como la dignidad de la persona y el derecho a la vida. Jaime es, y se lo puedo asegurar, alguien con quien resulta muy sencillo entender lo que significa la claridad moral. La claridad moral muchas veces implica ir contracorriente, muchas veces implica tener posiciones incómodas y que son a buen seguro incomprendidas, pero implica sobre todo hacerlo para defender tu propia conciencia y los principios y los valores en los que crees. Son muchas las cosas que comparto con Jaime y además estoy muy orgulloso de compartirlas con él. Entre ellas la determinación por defender a las víctimas del terrorismo. Jaime hizo una impagable labor a favor de las víctimas del terrorismo durante su etapa de ministro del Interior y continuó esa labor después con el mismo interés y con la misma dedicación. Él sabe muy bien cómo se ha escondido y olvidado a las víctimas del terrorismo siempre que ha faltado la determinación de derrotar al terror. Vivió en los años 70 y 80 aquellos entierros casi clandestinos de las víctimas del terrorismo.
y tuvo la valentía de devolver a las víctimas su papel de referente moral cuando fue ministro del Interior. Nunca le agradeceremos lo bastante esa tarea de respaldo a las víctimas. Debo decir, además, que todos los militantes del Partido Popular tenemos una deuda de gratitud con el Partido Popular del País Vasco, del que Jaime Mayor fue presidente durante mucho tiempo. Son muchos los que han dado su vida por la defensa de las ideas de nuestro partido en esa parte de España. Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y tantos otros. Nunca podremos rendirles suficiente tributo de gratitud, de respeto y de admiración. Jaime Mayor, Carlos Iturgaiz y María San Gil, a la que tanto cariño, aprecio y admiración profesamos Jaime y yo, y que encarna a la perfección los principios y valores por los que merece la pena la actividad política, estuvieron al mando en esa travesía tan difícil que hoy está en las buenas manos de nuestro amigo Antonio Basagoiti. Por todo eso estoy muy contento de poder presentar hoy a un valor seguro, a un hombre que cree en España y que defiende a España, a un político europeo que quiere que España sea cada día mejor y que sabe que hacer más Europa es hacer más España. Son muchas las cosas que he compartido con Jaime a lo largo de los años, momentos de grandes esperanzas y también de dolores muy profundos, momentos de inquietas incertidumbres y también de éxitos vibrantes. Pero sobre todo son muchas las cosas que hoy y mañana compartiré con él, pensando ilusionadamente en el futuro de nuestro país y en lo que él puede hacer, tiene que hacer y va a hacer para hacer de ese país, para conseguir que nuestro país sea cada vez mejor. Y llegado a este punto, bien merece la pena escuchar a un hombre de principios al que todos estamos deseando oír esta mañana. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Querido presidente Aznar, presidente del Foro Nueva Economía, señoras y señores, hay actos que deberían terminar tras la intervención del presentador, especialmente para quien tiene que intervenir a continuación. Yo solo puedo empeorar la intervención de José María Aznar. Por eso, uno de esos actos, sin duda, es este que celebramos hoy. Como pueden comprender ustedes, escuchar las palabras de quien ha sido, sin duda, una persona decisiva en mi vida y a quien le debo tanto y tanto en la política, para mí es no solo un honor, sino hoy es un día de una profunda alegría por escuchar a esta persona que sin duda admiro tanto, escuchar las palabras, en algunos casos inmerecidas, que ha dicho de mí. Por eso yo únicamente quiero, como amigo, agradecerle muy profundamente no solo sus palabras, sino la confianza, el respaldo en momentos difíciles que sin duda siempre ha prestado a las políticas que desde el País Vasco y luego desde el Ministerio del Interior yo haya podido emprender en la política española. Gracias, José María. Y yo quiero empezar también, como él ha dicho, celebrando una noticia que hoy tenemos que celebrar todos.
La democracia es capacidad de alternativa. Y hoy vamos a ver, por fin, la alternativa en el País Vasco. Y yo quiero comenzar mis palabras hoy aquí felicitando al que va a ser el nuevo lehendakari del País Vasco, el socialista Patxi López, y al presidente del Partido Popular del País Vasco, Antonio Basagoiti. Hoy van a conseguir desmentir una de las dos grandes mentiras que además aparecían como dogmas en mi querido País Vasco. Van a demostrar que el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno no era una parte más de un paisaje natural como si se tratase de una montaña o de un río. Y la otra mentira que se está desmintiendo todos los días es que en aquellos años parecía que ETA, una organización terrorista terrible, era algo así como invencible. Esos dos dogmas y por ello esas dos mentiras hoy, sin duda, mueren. Y hoy los españoles saben que eran dos mentiras y que gracias a la democracia y gracias al Estado de Derecho, hoy somos más libres. Y la Unión Europea, que es la historia del éxito de la libertad, tiene una razón más, una confirmación de que la Unión y la democracia es un éxito en un rincón de nuestra geografía española. Patxi López y Antonio Basagoiti saben que desde el Gobierno vasco pueden también ayudar a lo más importante de la Unión Europea, que sin duda es devolver la libertad a los vascos y, en este caso, a los europeos. Yo les deseo lo mejor a los dos. Y ellos lo saben porque quiero lo mejor para mi tierra y se lo deseo como vasco, como español y como europeo. Señoras y señores, permítanme que comience mis palabras con una negación rechazando un falso debate. Como siempre que celebramos unas elecciones europeas se plantea un falso debate por aquellos a quienes no les interesa hablar de la realidad, por aquellos a los que les interesa distraer la atención sobre esa realidad. Intentan siempre abrir el debate si las elecciones europeas deben o no plantearse en clave nacional, como si España y Europa fuesen dos realidades distintas, como si lo que ocurre en España no tuviese nada que ver con Europa o viceversa. Yo rechazo ese y todos los falsos debates en los que nos intentan enredar. España es parte de Europa. Nos interesa Europa porque somos españoles y nos interesa ser fuertes en la Unión Europea para defender mejor los intereses de España y de los españoles. En estas elecciones vamos a decidir qué queremos para Europa. Pero para ello tenemos que tener claro qué es lo que ocurre en España, qué es lo que queremos para España. Y para saber la Europa que queremos construir, primero tenemos que saber hacer un diagnóstico de lo que sucede en España, de cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos pasar de la debilidad a la fortaleza. Por eso en estas elecciones tenemos que hablar de España, sobre todo ahora que España es, sin duda, el país más enfermo de la Unión Europea. España padece con más virulencia que ningún otro país europeo la crisis económica. En el año 2008, 9 de cada 10 parados europeos eran españoles. Y con la crisis ya comenzada, países como Alemania seguían generando empleo, mientras España se convertía, desgraciadamente, en el primero, en el campeón europeo del paro. No hace falta que le recuerde, 4.010.000 más los de este mes, que significa 17 de cada 10 españoles que quieren trabajar, que buscan trabajo y no lo encuentran. Y lo más importante, 34 de cada 100 jóvenes españoles no pueden trabajar. Y después de sus estudios, su único horizonte es el desempleo. Y la crisis adquiere tal magnitud en España que más de 1 millón de familias no tienen a ningún miembro con un trabajo. Y esto
no es solo una consecuencia de una crisis global, que también lo es, sino una consecuencia directa y exclusiva para España, por no haber dicho la verdad, por no haber previsto, por no haber reaccionado ante la crisis. Por ello, el 7 de junio son elecciones europeas, pero sobre todo son las primeras elecciones nacionales en las que vamos a hablar todos los españoles ante la crisis, sobre la crisis, para tratar de determinar una actitud ante ella. Y por ello hay una clara elección, dos opciones en una encrucijada. Apoyar a quienes se han instalado en un escenario de crisis, a los que prefieren la resignación a la adopción de medidas, convencidos de que la única receta es simplemente hoy esperar a que escampe, esperar a que otros nos resuelvan nuestros problemas propios. O por el contrario, apoyar a quien, con todas las limitaciones que queramos, pero desde el Partido Popular decimos que sin duda hay que tener otra actitud, que España tiene que hacer más, mejor y antes las cosas que el resto de los países de la Unión Europea. Y tenemos que hacer y tomar más iniciativas. Y tenemos que encuadrarla en un plan, en un proyecto, en un paquete global de medidas, de reformas ante la crisis. Y que no estamos dispuestos a resignarnos, a ser un elemento más del paisaje de la crisis, instalados en ella, resignados en ella. Y por eso hay que hablar de España. La crisis tiene múltiples facetas, múltiples caras, y la suma de todas ellas es la que nos da un diagnóstico más aproximado a su auténtica dimensión. Es la crisis del paro, ya lo he dicho, sin duda lo más dramático, sin duda lo que exige que pongamos en ello nuestro máximo esfuerzo, nuestro trabajo prioritario en España y en la Unión Europea, para que fundamentalmente hagamos de esos 4.100.000 españoles nuestra referencia principal. Pero es la crisis también de un modelo de vida. Vivimos la crisis, pero sobre todo es que estamos viviendo ya un nuevo mundo, una nueva etapa, un nuevo periodo, un nuevo modelo, una nueva sociedad. Y por eso hay que saber hoy que no volverán los tiempos de ayer, que sin duda abrimos una nueva etapa y que en el modelo de vida que básicamente, últimamente, especialmente, se había adoptado era vivir por encima de nuestras posibilidades. Todos, el sistema financiero, los gobiernos y también las personas. Y cuando esta crisis termina, necesariamente surgirá de ella un modelo de vida nuevo, diferente al que hasta ahora conocíamos. También va a ser la crisis de la desigualdad, la crisis económica, la crisis financiera, al final siempre tiene un traslado social. Hay países que serán más ricos y países que serán menos ricos. Habrá más desigualdad entre los que tienen y los que no tienen, entre los que tienen empleo y no lo tienen, entre los que están seguros en su puesto de trabajo y, sin embargo, aquellos que, por su propia iniciativa, son los que ponen en riesgo su propia familia y su propio futuro. Y tenemos que saber entender que la Unión Europea y sus instituciones se pondrán a prueba, igual que España, y donde tendremos que combatir esa desigualdad, haciendo cada vez una política más basado en el humanismo, en la búsqueda de la dignidad de la persona. Y es la crisis de la confianza, no solo en la economía. Estas crisis de esta envergadura lo que provocan es una confianza en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia autoestima, en nuestra propia capacidad para superar la crisis. Y por eso se produce una situación en la que se estima menos al político, a las instituciones. Y por eso tenemos que hacer que en la superación de la crisis
la persona no solamente sea el sujeto pasivo que la padece, sino tenemos que decirle que él va a ser el elemento más activo en la resolución de la crisis, que esto no es una cuestión solo de economistas y de expertos, sino de un cambio de actitud personal de millones de españoles que tienen, sin duda, que afrontar un nuevo periodo en su vida. Y yo creo que también hemos padecido la crisis de la verdad, porque se ha fundamentado la política en la mentira, porque no se ha dicho la verdad de lo que estaba ocurriendo, porque cuando tienes tal obsesión mediática de imagen, de decir lo que otros quieren escuchar, te asientas en la mentira y te olvidas de la política verdad. De la misma manera que una de las tragedias que hemos vivido en España es vivir alejado de nuestra economía verdad, y de que la ficción y la especulación a veces han sustituido la verdad, es decir, la mentira. Por eso tenemos la obligación más que nunca de hacer política desde la verdad, de ser honestos con nosotros mismos y con todos los españoles a la hora de diagnosticar nuestros problemas y a la hora de ofrecer soluciones y a la hora de explicar las dificultades que sin dudas todos vamos a tener para afrontar la nueva etapa que hoy estamos viviendo. Estas son las características de la crisis con las que llegamos a las elecciones europeas del 7 de junio. Y por eso son tan importantes y diferentes. En el año 94, las elecciones europeas fueron un punto de inflexión definitivo del fin de una etapa y de la llegada al gobierno de quien sin duda ha sido el mejor presidente de la democracia española, José María Aznar. En el año 99 las elecciones europeas fueron distintos, confirmaron el éxito de aquel gobierno que había entrado justo en el gobierno de España, que habíamos llegado simplemente casi en el límite de los votos. Pero en el año 99 confirmaron un buen hacer y confirmaron el acierto de que España acertó mirando a Europa, mirando al euro, buscando la convergencia con Europa, sin miedos, sin complejos, decididos, determinados. El año 2004 fueron unas elecciones diferentes. Hubo que administrar la tragedia, el terrible atentado del 11 de marzo y, en definitiva, la derrota. Ahora, en el año 2009, nos encontramos con un escenario más similar de aquel 94. La similitud es que llega en un escenario de crisis y de un gobierno que con seguridad su ciclo político ha llegado ya a su fin. Y por tanto estamos en la antesala de un cambio en el que hace falta más que nunca fortalecer desde el nervio político, desde la envergadura política, una opción como el Partido Popular. Pero la diferencia fundamental de aquellas elecciones de hace 15 años a las de hoy es que los españoles ya saben que el Partido Popular es una certeza. Conocen nuestros errores, conocen nuestros aciertos, conocen nuestros puntos fuertes y conocen los puntos débiles. Conocen momentos en los que hemos acertado y aquellos otros en los que no hemos acertado. Nos conocen como partido y como personas, pero saben que hay un balance favorable, que es positivo y sobre todo es fiable, es cierto, es seguro. En el año 96 España tuvo un gobierno que fue el más social de todos los gobiernos de la democracia, porque fue capaz de crear 5 millones de empleos netos, porque entendimos siempre que el empleo no era solo un bien escaso, sino que fundamentalmente el empleo es algo que hay que crear, no repartir, y entendimos siempre que las personas preferirán siempre el empleo que el subsidio. Y hoy, sin embargo, tenemos que el gobierno, que dice que es el más social de todos los de la democracia española, con desparpajo lo dice, sin embargo, tiene en la realidad más de 4 millones de parados. En el año 96 España supo encarar una senda que le sacara de la crisis. Y en el camino logró éxitos, como los que antes he señalado, la convergencia con la europea,
la adaptación de la moneda única. Nos decían lo mismo hace unos años, que no había alternativa, que no íbamos a poder llegar al corazón de Europa, que en aquel momento era el euro, que nosotros no íbamos a ser capaces de afrontar esa nueva situación. Y hago esta comparación desde el convencimiento de que la experiencia pasada del gobierno del Partido Popular no es una foto para el recuerdo ni para la nostalgia. Eso para quienes somos amigos, pero para España no. Esa fotografía es un auténtico aval de futuro para confirmar que Mariano Rajoy va a poder, sin duda, afrontar esta situación con toda garantía. La lealtad al pasado más reciente es la mejor garantía de futuro. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Esto es lo que hicimos hace unos días cuando nos reunimos aquel gobierno de 1996. Por eso nosotros tenemos que volver a aspirar a que España se sitúe en el puente de mando de la Unión Europea. Y no se puede estar en el puente de mando de la Unión Europea siendo líderes en la destrucción de empleo. No se puede pretender ser una nación que lidere la Unión Europea si mantenemos un estado residual, que es a lo que nos está conduciendo el ciclo de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No podremos influir de una manera decisiva en el futuro de la Unión si no tenemos nosotros una visión nacional capaz de afrontar nuestro propio futuro. No se puede fortalecer y perfeccionar una unidad de mercado en la Unión Europea y al mismo tiempo compartimentar, dividir, fraccionar nuestro mercado nacional. No es posible afrontar cuestiones de educación, el proceso de Bolonia, la mejora de las universidades europeas, sin que en España hayamos resuelto nuestra incapacidad para asegurar la movilidad necesaria para los estudiantes españoles, realidad que no se produce en la práctica hoy. No podemos reivindicar el papel de nuestra lengua, el español, en las instituciones de la Unión, siendo la tercera lengua del mundo, si nosotros mismos la maltratamos en nuestras comunidades autónomas. No podemos presentarnos en Europa como una nación cuya identidad hoy es más bien la resta, lo que queda después de un mercadeo, después de una múltiple negociación con los fenómenos nacionalistas, mucho más que en la suma. Por eso, una nación líder es aquella que se construye sumando. Y por eso hemos, mirando a Europa, saber fortalecer a España como nación. Ese más España nos conducirá a más Europa. Y necesitamos más Europa, pero una Unión Europea real, no virtual. Tenemos que regenerar las instituciones europeas, ayudar a su regeneración. En España tenemos que rectificar, pero claramente. Pero en la Unión Europea hay que saber explicar y determinar lo que es un proceso de regeneración. Nosotros tenemos hoy una Unión Europea, pero todavía está lejos de la Unión Europea que necesitan los europeos. Y nosotros ahora no tenemos que tener ningún miedo, los políticos europeos, de preguntarnos ¿por qué Europa? ¿Para qué Europa? ¿Cómo? ¿De qué manera? Las preguntas básicas. Y por eso tenemos y asumimos un compromiso de llevar equipos políticos a la Unión Europea. La Unión Europea no se podrá construir nunca desde el individualismo o desde la relevancia de personas individuales. Tenemos que llevar a las instituciones de la Unión equipos políticos, empezando por nuestro grupo político popular parlamentario, que tiene que ser más que nunca el embrión y el germen de un partido europeo capaz de afrontar los problemas reales que compartimos los europeos. Y esa regeneración en Europa significa, sin duda, determinar las competencias de la Unión en el futuro. ¿Dónde, en qué problemas debemos estar juntos los europeos y dónde no debemos extremar la regulación, que únicamente hace en ocasiones
una Unión Europea lejana y distante para los españoles. Por eso, señoras y señores, y ya voy terminando, fuimos capaces de entrar en la Unión Europea y transformar nuestra economía, a pesar de que había muchos que decían que no podíamos competir. Fuimos capaces de entrar con el gobierno de José María Aznar en el euro, en el grupo de cabeza, frente a quienes estaban resignados a ver a España en la cola de Europa de las dos velocidades de las que tanto se hablaba. Y fuimos capaces de poner nuestras cuentas en orden y conseguir máximas calificaciones crediticias, lo que nos situó en el reducido grupo de economías de excelencia en Europa y a nivel global. Y eso nos recuerda que para tener éxito en Europa, la economía española necesita un proyecto común, un gran objetivo común, un proyecto político común. Y cuando en España ha habido un proyecto nacional, cuando ha habido un proyecto político, los resultados económicos siempre han sido brillantes. Y cuando nos hemos fundamentalmente dividido entre nosotros, nos hemos alejado de Europa. Y por eso lo primero es recuperar en el plano político e institucional un Estado fuerte en torno a un proyecto político común. En definitiva, y estos ya son datos objetivos, el gobierno del Partido Popular dejó a su sucesor un presupuesto equilibrado, la ley de estabilidad presupuestaria, las normas europeas traspuestas y a España entre el grupo de mejores calificaciones de riesgo en Europa. En definitiva, en el núcleo de influencia de Europa. ¿Y cuál será el legado del gobierno de Zapatero en el ámbito económico europeo? El tiempo pondrá las cosas en su sitio, pero ya sabemos que hoy nos deja un déficit disparado, con riesgo de sanción europea. Nos deja una prima de riesgo propia de un país no europeo, sino de la periferia europea. Y nos deja también un retraso importante en la adaptación a las normas comunitarias que habrá que recuperar en el futuro. Y estos errores no son inocuos ni triviales. Tienen consecuencias graves que estamos padeciendo todos. España es la nación europea que más intensamente ha sufrido el impacto de la crisis. Pero estos errores tienen solución. Yo creo, sobre todo, de ahí mi optimismo en la sociedad española, en la capacidad de España para salir de esta crisis. Pero tiene que abrazar la verdad y tiene que alejar la política mentira y tiene que mirar la economía verdad. Nuestra sociedad tiene vitalidad, tiene fuerza, tiene empuje para hacerlo y lo único que necesitamos son buenas políticas y un nuevo liderazgo. Necesitamos potenciar lo que nos une para buscar, reencontrar un proyecto político común, porque la transición democrática hoy, sus valores están exhaustos. Y hoy fundamentalmente necesitamos alejarnos de la improvisación, de localismos, de polémicas de campanario. Necesitamos un gran proyecto nacional. Cuando llegó la crisis económica ya vivíamos otra crisis, una crisis en paralelo a la financiera y a la económica, una crisis de valores. No creemos en casi nada. Y en ese ámbito tenemos que saber entender y comprender que en esa exageración en la que hoy vivimos en España, en la que se ha querido buscar una España irreconocible, en el ámbito territorial, pero también en el ámbito de los valores, tenemos también que actuar con la misma intensidad que en otras partes de nuestras políticas. Y para superarla, esta crisis moral todavía vamos a tener más dificultad que en otros ámbitos, pero es posible. Y lo importante es que entendamos que las personas tienen que ser, desde su dignidad, los elementos más activos para salir de esta crisis económica y de orden moral. Por eso, defender los valores básicos en los que se tiene que fundar una sociedad dinámica es indispensable. Los valores del esfuerzo, de la exigencia, del respeto, de la autoridad, de la excelencia, del mérito, de la igualdad frente a la lucha de identidades, de la honradez, de la decencia, del trabajo, de la libertad y sobre todo de la responsabilidad. Y sobre todo alejarnos de la cultura del mínimo esfuerzo y de la comodidad.
La experiencia, yo estoy convencido, nos debe llevar a los españoles que debemos ser optimistas. Es posible, pero si hacemos el esfuerzo necesario para ganar nuestro futuro. Es posible recuperar un proyecto nacional para que desde más España lleguemos a más Europa. Y yo también estoy seguro que de esta forma, pero solo de esta forma, podremos salir de esta crisis y afrontar un nuevo tiempo en nuestro mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a empezar sin mayor espera. Enhorabuena por su intervención. Rosa Maillo dice: don Jaime, hoy usted verá cumplido un sueño al que dedicó grandes esfuerzos un gobierno constitucionalista en el País Vasco, finalizando más de 30 años de hegemonía nacionalista. El PP hará posible que el socialista Patxi López, no uno del Partido Popular, presida un gobierno en el que el Partido Popular no estará, pero es previsible que tenga influencia en la acción de gobierno. ¿Espera usted la generosidad del PSOE o será necesario que el PP le recuerde constantemente a quién debe el gobierno? ¿Debería el Partido Socialista de Euskadi hacer posible el cambio en la Diputación de Álava? ¿Qué opina, finalmente, de la posición que está adoptando el PNV y, en particular, las declaraciones de Arzallus, que propugna una rebelión de las fuerzas nacionalistas contra el Estado? Sí, lo más brevemente posible, para no caer en la tentación de que estoy otra vez en el País Vasco. Yo tengo que afrontar unas elecciones europeas. He querido hacer esta referencia al País Vasco porque me parece que es de justicia. Y yo quiero decir que lo importante es que entendamos la trascendencia política e histórica que tiene este escenario inédito y nuevo que tenemos en el País Vasco. Es verdad que yo he estado 25 años de mi vida, que ya es decir, combatiendo esas dos mentiras a las que antes me he referido. ETA no era invencible y la alternativa era posible en el País Vasco. Y hoy no tengo ninguna medalla, ni la quiero tener, porque me encuentro feliz con mi conciencia y con el trabajo que he hecho. Y por eso para mí hoy es un día de alegría, de profunda alegría, porque eso que yo siempre he luchado, por lo que he luchado, hoy es una realidad. Por eso yo creo que es un error hoy analizar lo que hay que hacer en el País Vasco en términos de reparto de poder entre un partido y otro, entre el acierto, el no acierto de unos y de otros a la hora de configurar un gobierno u otro gobierno. Eso es la política con minúscula. La política con mayúscula es entender el cambio histórico que hoy se está produciendo en el País Vasco y el respaldo inequívoco y total y pleno que todos los españoles debemos dar a este intento que también están protagonizando Antonio Basagoiti y Patxi López. Yo les deseo lo mejor y les deseo que, sin duda, como lo están haciendo, continúen con la política con mayúsculas en la que, sin duda, están actuando. José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia, dice: acaba de conocerse el dato del paro en abril, con 39.478 personas más en las listas del INEM. ¿El paro frena su ritmo de subida o teme, como dice la Comisión Europea, que lleguemos al 20% del desempleo con cerca de 5 millones de parados? Bueno, hoy son 39.000 nuevas tragedias en la sociedad española. 39.000 parados es una barbaridad de parados. Y en cualquier caso, lo único que hacen es confirmar todo lo que yo acabo de señalar de que es para España la crisis del paro su manifestación más dramática que hoy estamos padeciendo. Le preguntan si cree usted inevitable una reforma laboral en España. ¿Qué le parece que la COE, cuyo secretario general está con nosotros y el presidente ha estado hasta hace unos minutos, haya solicitado el apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados para la aprobación de un contrato indefinido con menor indemnización que la actual? También le preguntan cómo valora que los rumanos prefieran quedarse en España, cobrando el paro y quizás trabajando en la economía sumergida, en vez de volver a su país,
donde tendrían posiblemente trabajo. ¿No da este hecho la razón a los que defendían una ampliación de la Unión Europea más lenta y una prórroga más severa a la apertura laboral a los ciudadanos de los demás Estados miembros? Sin entrar en el detalle de medidas concretas que puedan ser planteadas por la COE, yo diré simplemente que la mayor tragedia en España hoy es no hacer nada. Y lo que tenemos que hacer es no solamente y también una reforma en el ámbito laboral, sino tenemos fundamentalmente que hacer un plan, un conjunto de medidas que coloque a España en la senda de la reforma. Porque, como antes he dicho, el no hacer nada es la mayor de las tragedias, porque España necesita hacer más, mejor y antes que los demás países de la Unión, por muchas razones. Pero por ello, lo que sí, sin duda, el Partido Popular está planteando permanentemente es un plan, un conjunto de iniciativas que, sin duda, merece el respaldo y el apoyo por mi parte. Respecto a los rumanos, decir que yo esta tarde me voy a reunir con ellos, con lo cual tendré ocasión primero de escucharles. Yo lo que deseo es que la inmigración fundamentalmente sea en España un elemento básico de convivencia que signifique esencialmente una expresión de la legalidad y que podamos, sin duda, también entender y comprender ellos a nosotros y nosotros a ellos. Es decir, nosotros tenemos que saber las tragedias que están viviendo en estos momentos y ellos también tienen que comprender que España es una nación que no puede tener indefinidamente abierto en estas circunstancias la puerta a todas las personas que en estos momentos quieran venir a España. En la inmigración, como en todo, hay que encontrar la medida, hay que encontrar el punto, hay que encontrar ese respeto por la persona que viene y al mismo tiempo por la necesidad y la obligación de que, como nación, España tenga capacidad para poder afrontar una situación como la actual. Pilar Portero, de soytu.es, dice: una sola receta económica. ¿Qué contrato laboral pondría en marcha para fomentar el empleo? Y Dora Fernández, del Nuevo Herald, dice: el Partido Socialista les culpa a ustedes de la crisis. ¿Qué puede decir de ello? ¿Y cuáles son las alternativas del PP ante la crisis? Bueno, yo creo que hay hábitos democráticos que no se pueden romper ni se pueden quebrar. Un gobierno es responsable de la situación en la que gobierna. Un gobierno no puede responsabilizar a gobiernos anteriores, no solo porque sea injusto, sino porque no es un hábito democrático razonable. Un gobierno tiene que saber responsabilizarse de lo bueno y de lo malo, porque cada éxito del gobierno también podría decirse que es gracias al éxito del gobierno anterior. Y no, es un éxito del gobierno. Eso es un hábito democrático. El hábito antidemocrático es siempre decir que lo que tú sufres es consecuencia de lo anterior, de los gobiernos anteriores, porque estás asumiendo una incapacidad de haber entendido el significado de la democracia y de la alternativa. Por eso es un disparate. Y por eso en estos momentos lo que hace falta es precisamente gobiernos que digan la verdad y que no se escuden en lo que significan sus supuestas herencias, que, como antes he dicho en mi intervención, resultan argumentos insostenibles, pero que además resultan hábitos antidemocráticos. Y respecto de las medidas, ya he dicho con antelación claramente que nosotros tenemos que plantear un conjunto, un plan de medidas en muchos ámbitos. Y merece destacar la idea del plan, del esfuerzo conjunto, más que una medida en particular. Laura Korkostegui le pregunta qué incidencia tendrá, en su opinión, el debate del Estado de la Nación en el desarrollo de la campaña de las europeas. ¿Por qué cree que Zapatero recurre a esta argucia, en opinión de Laura? ¿Teme que Zapatero proponga medidas anticrisis efectistas y populistas? ¿No sería el momento de una moción de censura o de algo parecido? Yo creo que el hecho de colocar casi en la campaña electoral un debate del Estado de la Nación pues pone de manifiesto hasta qué punto juegan algunos políticamente a la desesperada. Necesitan modificar lo que hoy dicen las encuestas. Y con ello, además, juguetean con el Estado de la Nación y con su fecha.
Pero en cualquier caso le corresponde al Gobierno y al Parlamento tomar esa decisión y determinación. Yo creo que en el Estado de la Nación tengo plena confianza en el planteamiento de Mariano Rajoy. Y estoy seguro que será una estrategia fallida por parte del Gobierno socialista. Pero vuelvo a decir, España está viviendo una situación tan difícil y tan grave que no nos quedemos en este jueguito o en estos juegos partidistas, en el sentido que yo acabo de definir como ha sido la elección de un calendario preelectoral, ¿no? Tenemos que saber nosotros siempre elevar la mirada, lo que hoy pasa en los millones de españoles, al millón de familias españolas. Y no debemos en ese terreno distraernos, nosotros a lo nuestro, no a los juegos, sino fundamentalmente a adquirir la envergadura política suficiente para afrontar una crisis más complicada que la que tuvo que asumir y afrontar José María Aznar el año 96. Aurelio Alonso Cortés, comentarista del diario Expansión, dice: usted ha hablado de la necesidad de cambios de una nueva sociedad en España. Para una nueva y auténtica democracia, ¿por qué no piensan o no empiezan los partidos por democratizar la formación de sus listas electorales? ¿Cuándo habrá en España listas abiertas? Mientras tanto, no debería extrañar el aumento de la abstención. Y Sergio Nieto dice: ¿para cuándo una reforma de la ley electoral? Bueno, cada pregunta es probablemente un compendio y es casi un tratado, pero en cualquier caso yo coincido plenamente con su pregunta. Si vamos a vivir una nueva etapa, los partidos tendrán que regenerarse y ser mejores. Y habrá que buscar instrumentos también de reforma en nuestro partido. Lo que hace falta es que lo hagamos realmente desde dentro, y en esa tarea claro que debemos estar. No hay que rehuir lo que significa un partido y su capacidad de representación en la sociedad, sin fórmulas fáciles, ni facilonas, ni simplonas, pero es una tarea. Y no solo en España. La Unión Europea va a necesitar también un proceso profundo de regeneración de sus partidos y de la manera de entender la política, y también los medios de comunicación. Pero todos en esta tarea de la democracia, que es un régimen de opinión, tenemos que saber vivir un nuevo periodo, un nuevo tiempo, una nueva época. Y ese esfuerzo, sin duda, los partidos, los medios de comunicación, elementos esenciales en nuestra democracia. Pablo Montesinos, de Libertad Digital, le pregunta: ¿le gustaría ver a Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Secretaría General del Partido Popular? ¿Cree que los rumores pueden afectar a la campaña? A mí me gusta ver siempre a Alberto Ruiz Gallardón en el puesto que esté dentro del partido, hoy en el Ayuntamiento. Me gusta que el Partido Popular tenga responsabilidades y, evidentemente, me gustaría lo mejor para todos y cada uno de los miembros del Partido Popular y de Alberto Ruiz Gallardón también. Y en ese sentido, en ese terreno, lo único que puedo decir es que estoy muy contento y muy feliz con el papel político que todos mis compañeros desarrollan en las distintas instituciones españolas. José María Román dice: para promover una mentalidad europea, ¿tendría inconveniente en el Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo de defender una iniciativa que considere de interés para la Unión Europea, aunque no lo sea aparentemente para España? Y Rogelio Ordóñez le pregunta: ¿qué pronóstico puede hacernos sobre el desarrollo del Tratado de Lisboa en un contexto de crisis de la economía y de la política en Europa? Lo que conviene a España conviene a Europa. No veo una medida que venga bien a Europa y venga mal a España. Yo creo que lo que tenemos que hacer es defender los intereses de España en la Unión Europea, partirnos la cara, que no se ha hecho por los agricultores y por los ganadores españoles, partirnos la cara. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero eso es defender la Unión Europea. A veces José María Aznar dicen que no es muy simpático, especialmente en la Unión Europea, pero también esa fama de antipático en la Unión Europea, no esa sonrisa, hizo que muchos agricultores y ganaderos pudiesen vivir en España. Y luego hay muchas sonrisas y mucho talante en la Unión Europea, pero luego hay muchos agricultores y ganaderos que hoy no pueden llegar a final de mes en España. Y respecto de la segunda cuestión, no me acuerdo ya,
Tratado de Lisboa. Mire, yo en la Unión Europea, uno de los errores que hemos tenido es que estamos en el continente, es decir, siempre en los tratados. Y la Unión Europea necesita poner el acento en los contenidos, en los problemas, en la elección de las 4 o 5 grandes prioridades que exigirían una voz europea de verdad. Por eso yo creo que el Tratado de Lisboa, pues, ni es una maravilla, ni es un desastre, es un instrumento que vale y ya está bien. Lo que hace falta es que se ratifique. Y lo que hace falta es que luego recordemos que lo que necesita la Unión Europea es un arreón político. Hace falta un impulso político. Hace falta que nos aproximemos mucho más a la Europa real y que nos abandonemos la Europa virtual. Sobra mucha palabrería, picoteamos en todos los temas y, sin embargo, cuando uno se da cuenta de lo que debe hacer la Unión Europea en los grandes temas, ahí justamente es cuando hay ausencia de la Unión Europea. Bueno, ese es el reto. Por eso hace falta equipos políticos en la Unión. Por eso hace falta no que la Unión Europea sea un cementerio de elefantes, sino esencialmente que sea un lugar donde vayan políticos, con mayúscula, y que pongan los acentos donde hay que ponerlos en la Unión Europea. ¿A quién se refiere usted con eso de cementerio de elefantes? Evidentemente, yo soy un poco elefante ya, cementerio todavía no, pero en cualquier caso es evidente que es lo que se dice con claridad al hablar muchas veces de la Unión Europea. Muchísimas gracias, don Jaime. En nombre de los patrocinadores del Fórum Europa, Red Eléctrica de España, SISA y BT, el presidente de esta última compañía en España y en América Latina, Jacinto Cabestany, va a despedir el acto. Señor Aznar, señor Mayor Oreja, muchas gracias en nombre de los patrocinadores por haber atendido a esta invitación del Fórum Europa. Las instituciones europeas tienen que dejar de mirarse el ombligo y resolver la lejanía de cómo las vemos los ciudadanos de Europa y realmente apostar por el reto de un mundo global. En otro caso, seremos insignificantes en un futuro no muy lejano y, desde luego, esperamos que esta campaña y su campaña sirvan como punto de ruptura en este proceso y le deseamos mucha suerte.